Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa previa a la inauguración esta tarde de la exposición sobre la revista de Occidente conmemorativa de los 100 años de existencia de la revista. Me acompañan en esta mesa, voy a empezar por mi izquierda, la directora de la Fundación Ortega Marañón, Lucía Sala, la directora de Acción Cultural Española, Isabel Izquierdo, Juan Manuel Bonet, el comisario de la exposición, y Fernando Rodríguez Lafuente, el director de la revista de Occidente. Para nosotros es una satisfacción acoger esta exposición conmemorativa de un sueño que en el año 1923 tuvo Ortega, que en ese anhelo que le caracterizaba por querer entender y sobre todo explicar el mundo, reunió en torno a él a lo más granado de las élites intelectuales y artísticas del momento, tanto personas de primer nivel como jóvenes promesas, para iniciar esta trayectoria que, como decía, ya tiene 100 años de existencia. 100 años de existencia para una revista de pensamiento, y sobre todo una revista que se sigue publicando en papel, es una larga y muy meritoria existencia. Esto lo debemos tener en cuenta. Esta exposición, que ha sido comisariada por Juan Manuel Bonet, al cual desde luego agradecemos el trabajo que ha hecho de selección, muy difícil selección, por cierto, Juan Manuel, puesto que la sala no es la más grande, pero ha sido una selección muy cuidada de las piezas más significativas que debían ir en esta exposición. Recoge la primera etapa de la revista entre los años 1923 y 1936. Reúne un total de 115 piezas, de las cuales 42 pertenecen a las colecciones de la Biblioteca Nacional y el resto son préstamos de otras instituciones como el Museo Reina Sofía, el Museo de ABC, la Fundación Ortega Marañón, entre otras instituciones públicas y algunas también de colecciones privadas. Y no tenemos más que dar las gracias a las instituciones que, una vez más, Acción Cultural Española nos ha acompañado en esta nueva aventura expositiva, y a la Fundación Ortega Marañón, como no podría ser de otra manera, que ha colaborado muy activamente en este proyecto. Dar también las gracias al diseñador, a Frade, que tenemos aquí también en esta sala, y, cómo no, al actual director de la revista de Occidente, Fernando Rodríguez Lafuente, que 100 años después sigue creyendo que la difusión del pensamiento y las ideas a toda la sociedad es la manera de convertir a nuestras sociedades en mejores. Así que muchas gracias por seguir llevando el timón 100 años después. Este sueño que tuvo Ortega hace 100 años de reunir, y no cito literalmente, pero está el espíritu de sus palabras, esos espíritus libres que a espaldas de toda política querían entender y explicar el mundo, hoy lo sigue manteniendo la revista de Occidente, y creo que es un motivo de celebración para todos nosotros, y por eso hoy lo recordamos. Y ya sin más, voy a ceder la palabra en primer lugar a Isabel Izquierdo, luego hablará Lucía Sala, y a continuación a mi derecha el comisario, y cerrará el director de la revista, Fernando. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. En nombre de Acción Cultural Española, yo quisiera destacar dos aspectos que ya ha citado la directora. En primer lugar, la celebración, ¿no?, de esta colaboración entre instituciones, con la Biblioteca Nacional, una vez más, y en este caso, con ocasión de este magnífico proyecto, con la Fundación Ortega Marañón, en la organización de esta exposición. Es la manera de materializar los proyectos, con alianzas entre instituciones. Y en el caso de la Revista de Occidente hemos trabajado conjuntamente las tres entidades pues para sacar adelante este proyecto, no exento de dificultades, por la ambición y por la amplitud de la propuesta,
y esa necesaria y compleja construcción de un discurso bien ordenado, bien comprensible para el visitante, y en ese sentido hay que poner en valor la tarea del comisario, de Juan Manuel Bonet, ¿no? de mostrar todo ese museo imaginario de esos artistas ilustradores que trabajaron para la revista de Occidente en esas décadas gloriosas de los años 20 y 30 antes de la guerra, donde se muestran en todo su esplendor las artes gráficas, la ilustración y la pintura, como vais a poder ver en la exposición. Y a partir de todo ese programa de contenidos que con mucho mérito ha desarrollado el comisario, y con el buen hacer del diseñador, Juan Pablo Rodríguez Frade, que ha sacado muchísimo partido a esa magnífica sala hipóstila, pues en nuestro caso hemos trabajado con la empresa Tema de Museografía, que también hay que poner en valor el excelente trabajo que han realizado en el montaje de la exposición. Bien, y con respecto a la efeméride, como sabéis, en el caso de Acción Cultural Española, que trabajamos muchas conmemoraciones de personajes y de acontecimientos de nuestra historia cultural, pues en este caso nos sumamos a este merecidísimo homenaje a esos 100 años de esta publicación referente de las vanguardias artísticas y literarias. Como decía Ana, es un ejemplo, podríamos, con el permiso de Lucía y de Fernando, de resiliencia cultural, ¿no? de resistir, ¿no? Desde esa fundación en el 23, sobreponerse a la guerra, a la posguerra, la dictadura, hasta nuestros días, ¿no? Y seguir publicando en papel. Su número, si no me equivoco, vamos por el 502, ¿no? en este mes de marzo, se sigue vendiendo, por tanto es muy meritorio, ¿no? que un proyecto así continúe y siga tan vivo. Y además una revista que se da a destacar también de un carácter transdisciplinar, ¿no? Multidisciplinar, ¿no? Como un espacio cultural que siempre ha tenido la creación literaria, artística, pero también cinematográfica, escénica. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo las disciplinas convergen, en este caso, a través de una publicación. Pues seguimos viendo en las bienales las grandes citas internacionales, ¿no? artísticas, esa confluencia de las disciplinas, y esto es un concepto muy interesante, ¿no? Esa vocación referencial de modernidad, donde convergen distintos lenguajes creativos. Por tanto, en estos tiempos, ¿no? pues a veces tan extraños, ¿no? de incertidumbre y de proyectos muy efímeros, en ocasiones conviene poner en valor este tipo de proyectos de tanta calidad, ¿no? En este caso tan sólido, un proyecto tan sólido, que ha perdurado un siglo y que ha tanto aportado, ¿no? a la cultura de nuestro país. Por tanto, este proyecto de exposición también se considera como un merecido homenaje a la revista, a los equipos que la han hecho posible y, en este caso, a los artistas que han participado en ella. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Ana. Es un placer estar en la Casa de las Letras, ¿no? y en esta casa que sentimos hermana a la Fundación. Yo quiero daros las gracias por el trabajo que habéis hecho durante todo este tiempo para sacar esta exposición, y gracias a Acción Cultural por el apoyo que siempre tiene a la cultura española, en este caso en esta unión de las tres instituciones para sacar una exposición que es un homenaje a esa primera época de la revista Occidente, a esa primera época que además se ha denominado Revista de Occidente o la modernidad española, y hemos querido dar ese título porque era un reconocimiento a esa llamada edad de plata de la cultura española, a lo que había supuesto para la modernización, para la vanguardia de nuestro país, y era esa apuesta por la modernidad que también ha reflejado nuestro comisario en esta magnífica exposición. Gracias, Juan Manuel, por el trabajo que sé que has hecho durante todos estos meses, que sé que no ha sido fácil, porque además digamos limitando en el espacio, en el tiempo, pero desde luego que no era fácil intentar condensar un periodo tan fecundo, tan rico y tan importante de la historia de nuestro país, ¿no? Hoy, en esta cuarta época, ¿no? que está abierta la revista Occidente, que siempre insistíamos mucho en no querríamos que la exposición se viera como que la revista terminaba, sino que la revista sigue viva, y que ese homenaje de esa primera época es la luz, ¿no? que ilumina la cuarta época en la que actualmente estamos. Esa cuarta época es editada por la Fundación Ortega Marañón, en su origen la Fundación Ortega y Gasset, que se crea para preservar, mantener y cuidar esa cabecera de la revista Occidente. Por lo tanto, es nuestro leitmotiv y el principal fin que tiene la fundación que yo dirijo. Eso no sería posible sin un equipo de personas que, dirigido por Fernando Rodríguez Lafuente, hace que la revista salga mes a mes
y sea capaz de superar cualquier crisis y cualquier dificultad, porque las crisis también hay ahora, ¿no? Entonces, siempre digo que en pandemia hemos sacado la revista todos los meses y que por lo tanto es el eje que uno de los principales fines que tiene nuestra casa, ¿no? Hoy mantenemos ahora mismo vivos, ¿no?, los principios que Ortega inspiró en esa revista de Occidente, que están clarísimos en las 3 hojas de propósitos, ¿no?, que ha sido un poco lo que nos mueve en este centenario, en este cumplir 100 años de vida, y que a su vez es un poco el espíritu que mantiene la Fundación Ortega Marañón. Internacionalización, rigor intelectual y científico. Es una revista no académica, pero sí de alta divulgación. Intento sacar a los jóvenes colaboradores, porque si vemos la revista de aquella primera época y vemos las edades que tenían, lo que escribían, era un esfuerzo extraordinario de Ortega por sacar lo mejor que empezaba a apuntar en ese momento. Es una mezcla de arte y pensamiento, conjugación impecable, y, como diría Ortega, intenta sacar los temas de nuestro tiempo. Intenta combinar esa tradición y vanguardia e intenta responder a los desafíos que ahora mismo, en 2023, podemos tener. Hoy, por lo tanto, es un homenaje a lo que fuimos para poder seguir siendo. Y termino dando las gracias a todo el equipo que ha hecho posible esto, gracias a Frade y gracias a Federico y Ángel, que desde las direcciones culturales de ambas instituciones estáis en la retaguardia haciendo posible que esta exposición hoy saliera, y gracias a los medios de comunicación, que sois un altavoz imprescindible para que el conocimiento y el pasado como motor del futuro esté hoy y sea capaz, ¿no?, de llegar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. ¿Sí? Un minuto, un vídeo que nos ha presentado la Fundación antes de pasar a la bolsa. Muy bien, fenomenal. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia, y a la vez este invento no puede ser caprichoso. La publicación de Meditaciones del Quijote en 1914, donde está la frase esencial de la filosofía de Ortega: no son en qué circunstancias, sino salvo ella, no me salvo yo. Ortega se convierte en el líder indiscutible en la cultura española. La creación de la revista de Occidente en julio de 1923 por parte de José Ortega y Gasset y de Fernando Vela va a significar una aldabonazo en la vida cultural española, también en toda la comunidad que se expresa en español. La revista Occidente es la revista por excelencia de la comunidad española. Escucha a los seniors, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Baroja, a Ramón de la Serna. Ramón de la Serna va a ser la presencia constante de la revista. Pero de manera particular, Ortega se va a centrar en lo más arriesgado, que es en los jóvenes, en los Lorca, en los Alberti, en los Pedro Salinas, en los Buñuel. Ortega solía decir que había nacido encima de una linotipia, porque era el hijo del director del Imparcial, la casa de la familia estaba encima de la redacción del Imparcial, y porque tuvo un sentido de la presencia de los medios de comunicación muy fuerte de los intelectuales. Porfirio Candía entendió no deseo se cumple. La realidad lo recoge y obedece. Hemos puesto el pie en la altura prevista. Ortega va a unir tradición y modernidad, y que las ideas de fuera vengan a España, que se caigan los Pirineos, que se rompa el muro que había estado cerrado a la ilustración española. Lo que la revista Occidente hizo para España es incorporar casi todo lo que era verdaderamente relevante de la cultura alemana, francesa, norteamericana o británica. También Ortega dio cabida a muchas mujeres talentosas de la época: María Zambrano, Rosa Chacel, Victoria Ocampo. En la parte gráfica estuvo María Mayo, 23 viñetas. Esas mujeres debatieron sobre el ser de la mujer y el feminismo en la revista. Todos los años van a ser extraordinarios. En cualquier biblioteca española de alguien que tuviera algo que ver con la modernidad estaba.
y cierra su primera etapa, desgraciadamente, en un fatídico julio del 36. La revista es imposible que salga en el 39, por razones obvias. Y además Ortega está exiliado primero en Argentina y después en Lisboa y quiere estar cerca de España, aunque no quiere estar en la España de Franco. Y en el 63, aprovechándose de la ley Fraga de ese momento, Revista Occidente vuelve a salir y vuelve a ser un lugar importante donde todavía están algunos testigos, algunos actores de la primera época. Y después, emergencia de unas nuevas generaciones, una generación que va a ser la que va a marcar la transición política española. Esta vez va a estar dirigida por su hijo, José Ortega Espotorno, del 63 al 75, de lo que denominamos la segunda época de la Revista de Occidente. Y gracias a la presidenta fundadora de esta fundación, Soledad Ortega Espotorno, hija del filósofo, y también gracias a la colaboración de Gregorio Marañón Bertrán de Lis, en 1980 se puede volver a publicar la revista. Lo que me parece más relevante de la aparición de Revista Occidente y su mantenimiento en la actualidad es la apuesta firme porque el pensamiento y la cultura es el camino para esclarecer siempre la sociedad en la que vivimos. Antes se decía que lo que no está en los medios de comunicación no existe, y ahora podríamos decir que lo que no está en las redes no existe, y por lo tanto debemos estar. Ahora debemos estar con el sentido y con la sensibilidad que marcaron los propósitos que Ortega escribe en el número 1 en julio de 1923. El rigor, el equilibrio, la moderación, pero sobre todo un uso inexpugnable de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Después de ver este vídeo, que francamente es muy bonito, agradecida por el vídeo, pues tiene la palabra Manuel Monet, el comisario de la exposición. Muchas gracias, directora. Yo quiero empezar también agradeciendo haber trabajado con todos vuestros equipos, Lucía y Fernando y vuestro equipo, Ana y tu equipo, Isabel y tu equipo. En concreto ha sido sumergirme en algo que es parte de nuestra memoria colectiva de españoles. Bueno, la Revista Occidente, yo lo digo aquí en el vídeo, no me acordaba, pero lo digo también en la prensa, es lo que quería subrayar, es que cualquier persona que le interese la modernidad, en su propia familia va a tener o un padre, o un abuelo, o un bisabuelo que tenía la Revista Occidente o alguno de sus libros. Es decir, ha sido un vehículo de conocimiento, de difusión de la modernidad, de conexión de España con el pensamiento europeo y con el pensamiento también latinoamericano, norteamericano. Es una revista de Occidente y del mundo en general desde una mirada española. Ya digo que me he sumergido a lo largo de casi un año, pues ha sido trabajar primero en la propia Fundación de Marañón, y ahí debo agradecer muchísimo el trabajo del bibliotecario. Los bibliotecarios estamos en la casa del libro, como decía Lucía, pues los bibliotecarios son muy importantes y lo primero que primero hablé mucho con Fernando y con Lucía, todavía el proyecto, pero luego después pues pasé a manos del bibliotecario, que entonces pues me empezó a contar muchísimas cosas sobre la biblioteca y fuimos detectando la cantidad de cosas extraordinarias que tenéis en Chile, ¿no? O sea, realmente fue sumergirme directamente en aquello que leía, que subrayaba Ortega, aquello que estaba dedicado a Ortega, de repente encontrarse con el manifiesto ultraísta vertical de Ignacio Torre del año 20, que tiene dibujos de Barradas y de Nora Borges, y luego sería la mujer de Guillermo de Torres. Pues ya solo eso, encontrarse, que aquí está ya puesto, además lo hemos puesto, Frade, ahora hablaré de él en su montaje, pero pues la idea muchas veces se expone solo por una cara, pero como tiene dos caras, pues aquí se ha hecho una pared en la que puede caber un marco que se ve en un sitio y se ve en otro sitio. Entonces la biblioteca ha sido el primer lugar donde empecé a trabajar, y muy bien con ese bibliotecario que sabe mucho de libros.
aquí, evidentemente, en esta casa también se sabe mucho de libros y todo el equipo tuyo, directora, pues ha sido eficacísimo en la ayuda, primero, de buscar ejemplares, de buscar cosas que tenéis aquí, por ejemplo, El fervor de Buenos Aires, de Borges, con Julieta, también de su hermana, pues ese ejemplar vuestro dedicado a Lidia Santisena, ¿no? Una aristócrata, de esas aristócratas próceres, digamos, de las mujeres patricias de la cultura argentina que aquí, Fernando y yo nos conocimos cuando tú dirigías allí el Centro Español. Entonces, ha sido espectacular, no puedo mencionar a todo el equipo de la biblioteca, pero realmente les transmito todo mi agradecimiento y en concreto la persona que más ha trabajado conmigo, que ha sido Tania, que debe estar por aquí, pues ha sido muy eficaz en el día a día y luego en el montaje también. Y luego por parte de Acción Cultural también he colaborado más de una vez con esta sociedad o con las anteriores que se han fusionado en esta, y en cualquier caso también personalizo en Manuel Mortari, que ha sido también la persona que ha cuidado muchísimo el material fotográfico y que luego también a la hora de montar pues ha estado muy al pie del cañón. Y el último agradecimiento, y enseguida paso, digamos, al contenido de la exposición, es al equipo de Frade, a un montador con el cual ya he hecho varios proyectos complicados. Hicimos juntos el exilio en un edificio de Suazo reformado Sota, o sea, un edificio de Sota, un edificio de Suazo emblemático de los años de la preguerra, reformado por un gran arquitecto español y luego un gran arquitecto de exposiciones que ha hecho aquí al lado del Museo Arqueológico, por ejemplo, pues lo bordó. Y bordó una exposición que estábamos colocando antes en el Museo Nobel de Estocolmo y aquí también lo ha bordado. Porque la sala, efectivamente, es una sala que tiene sus complejidades. Entonces, yo no sé de bien planos, pero lo decía hace un rato, pensaba que a lo mejor iba a quedar la pintura desgajada del resto. Porque al principio había que partir un poco de esa idea, pues no, la exposición te lleva a una especie de sendero y es un laberinto, pero es un laberinto legible perfectamente, donde las piezas respiran y se ven, pero que no. Entonces, en la exposición, pues lo que he tratado de contar en ella es eso, por qué esa publicación fue tan importante, por qué fue el mejor espejo de la Edad de Plata, como la ha llamado José Carlos Mainer, el admirado José Carlos Mainer. Es una revista que es la tercera empresa cultural de Ortega. La tercera empresa cultural de Ortega quiere decir que viene después de la revista España. Hemos puesto una fotografía de la revista España, de su redacción, en la cual están Ortega, Azorín, Baroja y muchos de la generación del 14. Viene después en el 23 la revista España en el 15, viene después, perdón, en el 21 el Sol y después viene la revista Occidente. La única de estas tres empresas que sigue existiendo es Revista Occidente, porque el Sol cerró en el 39, o sea, tuvo una etapa republicana en guerra, y en el 39 cierra definitivamente, como era normal dadas las circunstancias. La Revista Occidente, en cambio, renacería de sus cenizas, como lo digo aquí en el vídeo, al amparo de esa frágil ley Fraga que supuso una ley de apertura que permitió que la revista renaciera todavía con Fernando Vera por ahí, todavía con Antonio Espina por ahí y bastante gente de la preguerra, que algunos de ellos estaban todavía en el exilio. Y la revista nace en un edificio emblemático como es la Casa del Libro, que sigue existiendo, dentro de lo que era ya Calpe y luego enseguida Espasa Calpe, que sigue existiendo, y la revista España ya ha desaparecido, o sea, esa no se habla porque ya en el 23 desapareció precisamente, 23-24, y Revista Occidente, Ortega la concibe paseando por Madrid con Fernando Vera, su fiel escudero, este asturiano que ya tiene toda una prehistoria en su tierra, que tiene unos textos absolutamente maravillosos sobre Jovellanos, sobre Clarín y su tierra. He querido rendir homenaje poniendo el único libro de posguerra que he puesto es El grano de pimienta, que es un libro humilísimo que vale 5 euros por ahí en internet y que es un libro de Austral, que es una creación ya después. Pero me parecía que era el libro que mejor resumía el espíritu de este hombre, que fue la antena para Ortega de la modernidad. Ortega encuentra a la persona que es capaz de ligar, como él mismo quiere hacerlo, la generación del 98, la del 14, la emergente del 27 y luego vendrá la que se califica por gracia de generación del 36, la marcada por la guerra civil, la dividida por la guerra civil.
Entonces, Ortega tiene clarísimas una serie de directrices al respecto. En la deshumanización del arte va a colocar a Proust, a Joyce y a Ramón de la Serna. Un gran crítico francés me decía, hombre, a lo mejor lo de Ramón exagera un poco. Digo, bueno, pues para nosotros españoles no exagera, a nosotros nos gusta. Decía, no, pero a lo mejor si hubiera sido un crítico turco habría puesto un turco ahí. Bueno, pero Ramón tenía una presencia continental e intercontinental incluso. Entonces, la revista que hacen Ortega y Fernando Vela es una revista que tiene antenas en muchos sitios. Tiene para París al corresponsal del Sol, que es Corpus Vara. Tiene a Ramón Gómez de la Serna, que es el hombre orquesta, que va a publicar en la revista los capítulos, algunos de los capítulos de lo que luego va a ser ese libro maravilloso que es Istmos, en el año 31, donde reúne su experiencia con cada uno de los istmos, que algunos de ellos los inventa incluso. Aquí hemos puesto, por supuesto, la primera edición de ese libro. Cuenta con Adolfo Salazar como crítico musical también del Sol, que hace pues, la necrológica de Satie, entre otras cosas que subrayo. Cuentan con Francisco Ayala, que está muy pendiente del cine. Cuentan con una jovencísima Rosa Chacel. Cuentan con una jovencísima María Zambrano. En la parte plástica, que ya se ha aludido a ella, pues claro, la revista, y por eso una exposición de la revista tiene que ser una exposición muy visual, también no solo de papeles, no solo de libros o de revistas, pero tiene, toda su primera etapa es barradas. O sea, la revista no es una revista autorista, no es una revista del ningún ismo, pero lo es de todos. Y en concreto, en esa primera etapa, pues está Eugenio Montes, está Guillermo de Torre, está Gerardo Diego, que aportan la saga autorista. Y la parte plástica viene de la mano del primer ilustrador ultraísta, el ilustrador por excelencia, que es el uruguayo Rafael Barradas. Si hacemos las nóminas de los ilustradores de la revista, igual que es cosmopolita, porque habla de Joyce, de Freud, de Faulkner, porque traduce a Cocteau y tantísimas otras cosas, incluida el pensamiento alemán, incluida la física, que está a cargo de Blas Caldera, un físico que luego se exiliaría. Hay un caleidoscopio de cosas, pero la parte visual es básicamente de vanguardia. Aquí están también, de repente, Zuloaga o Bagaría, pero estos están porque retratan a Ortega o a Marañón, pero no están en el cuerpo de la revista. La revista, la primera imagen gráfica es Rafael Barradas, el pintacionista uruguayo. Después vendrá Carlos Sáenz de Tejada, muy conocido por la historia de la cruzada, pero aquí exponemos su obra maestra, que es el Pim Pam Pum o Mañana de Verbena, que es la obra maestra del arrabalismo, podríamos decir, español. Es la elegía de la verbena en su mañana, cuando ya todo el mundo está en las sillas desvencijadas, está todo el mundo cansado. Ese cuadro era muy importante que estuviera aquí y no lo ha prestado la reina, como algunas otras cosas. En los ilustradores de la revista está Gabriel García Maroto, un personaje fastuoso que luego terminaría su vida en México, donde también había estado en la época de la Revolución. Maroto enseñamos un precioso cartel, que es el único ejemplar que se conoce, de su imprenta. De esa imprenta sale el libro de poemas Lorca, que lo tenemos aquí. Lorca, en la revista, publica nada menos que la Oda a Salvador Dalí, que es uno de sus textos fundamentales. Dalí no es ilustrador de la revista, pero por esa presencia lo hemos sacado también a pared con una obra. Entre los ilustradores está también la ya citada Nora Borges, que también nos ha prestado el Reina un dibujo precioso de ella. Entre los ilustradores está el portugués Almada Negreiros, está el polaco Ladislas Yal. Fijaros que casi no ha mencionado españoles. Es una revista que era capaz de darse cuenta que los más modernos de aquel Madrid de 23, 25, 27, pues eran un uruguayo, una argentina, un polaco, etc., un portugués, Almada, que era muy cercano a nosotros. La revista, por lo tanto, es un escaparate de modernidad, es lo que se ha querido transmitir con esta exposición, es una memoria que tenemos todos los españoles que nos gusta leer y que nos gusta tener libros, pues tenemos todos libros de Revista Occidente o de sus herederas. El fondo de Revista Occidente, hay que recordar que en mi adolescencia pues fui como todos adicto a Alianza Editorial. Pues Alianza Editorial, los primeros títulos fueron todos títulos que fueron reediciones de Revista Occidente. Desde el Mahoma de Tor Andrea hasta textos de Fernando Vela, no fue un libro de Revista Occidente, pero fue el Mozart de Fernando Vela, libros, por supuesto, de Pepe Ortega, un catálogo que venía muy inducido por lo que había sido Revista Occidente, que siguió publicando después de la guerra, con muchas dificultades de censura, pero siguió publicando y Ortega volvió, tuvo un papel que le negaban las autoridades, digamos, de la época, pero sin embargo fue un referente también en la cuestión. Y entonces
evocar Revista Occidente es evocar todo esto. Las sucesivas vitrinas van dedicadas, pues, una a qué editó a números de la revista, a qué autores editó la revista, los Nova Novorum de la prosa del 27, como Harnés o Espina, el teatro de vanguardia con Valentina de Harvard, un economista del 27, como le llamó otro economista, todo lo que publicó el Revista Occidente, con una especial atención a la poesía, que publicó muy pocos libros de poesía, pero estaba Primer Romancero Quijano de Lorca, un libro absolutamente mítico hoy, pues ahí está, su primera edición es de la Revista Occidente. Por cierto, el ejemplar mío, que no es este es la Biblioteca Nacional, pero mi ejemplar está a su precio en pesos, impreso. Eso quiere decir que la Revista Occidente se vendía muchísimo en Argentina. En Argentina era la otra, el espejo un poco de Revista Occidente estaba en Buenos Aires. Evocamos también desde esa dimensión. Ortega pasó parte de su exilio en Buenos Aires, y en Buenos Aires tenía una gran amiga que era Victoria Ocampo, a la que conocía desde el año 16 y a la que por teléfono le dictó el título de la revista hermana de la Revista Occidente, que era Sur. Le dijo: Sur, llame usted Sur, reivindique usted su Sur. Y veréis en la exposición un número de la revista Sur donde está la flecha hacia abajo, que es un poco lo de después que se inventa Torres García, mi amigo de Barradas, uruguayo también, que dejó el sur en nuestro norte. Pues esa revista es orteguiana también. Y la revista, por lo tanto, está en una especie de cadena de revistas internacional, donde hemos evocado también contemporáneos de México, que la cubierta la hace Maroto. Y termino con esto. La exposición tiene algo de galería de espejos, en el sentido de que hay muchos ecos entre muchos de los libros, muchos de los autores, muchas de sus biografías. Maroto pues sale como impresor de un libro, como autor de un cartel, como autor de un libro que publica la revista. Barradas sale con varios blogs. Todo esto es una gran época, es una época, digamos, que en los 20 fue una época de gran armonía entre todos los miembros, y luego la historia de España se complicó mucho, y luego esa generación acabó dividida, aunque hubo reencuentro. Yo y mi generación, muchos de nosotros tuvimos la suerte de conocer a los protagonistas de esta época. A mí me emociona siempre subirme al, no sé si sigue existiendo, pero había un gran avión de Iberia que se llamaba Rosa Chacel. Decía, bueno, con el carácter que tenía Rosa Chacel, a ver qué tal la serie bueno, ¿no? Bueno, pues me emociona, digamos, reencontrarme con Maruja Mayo, a la cual traté muchísimo, con Rosa Chacel, a Nora Borges, que gracias aquí al amigo la conocí en mi primer viaje a Buenos Aires, pasé una mañana maravillosa evocando toda esta época. Por lo tanto, es también parte de una memoria que para nosotros que vivimos la cultura desde el tamaño de la transición, referirnos a la Revista Occidente y a esta generación tan brillante de la de plata era fundamental, y era fundamental buscar a nuestros abuelos intelectuales. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel, por esta excelente exposición que nos has hecho sobre el contenido. Vamos a pasar la palabra ya a Fernando. Y terminamos rápido. Muchas gracias a todos por su asistencia, y gracias a mi compañera del jurado del premio Princesa Asturiana de las Letras, Ana Santos, como que no voy a tantos años, por supuesto ACE, y un fuerte abrazo a nuestro presidente, que se ha portado magníficamente con nosotros. Después de Juan Manuel, es imposible, yo casi preferiría que me hacer una pregunta, porque es como si uno quisiera, hubiera hecho o estuviera tratando de escribir la historia de su familia, viniera alguien de fuera y la conociera mejor. Bueno, y este es el caso de Juan Manuel, porque conoce perfectamente la revista que nos acaba de... y lo ha hecho en la exposición, ¿no? Dos o tres cuestiones simplemente para complementar un poco, muy brevemente, lo que se ha dicho, prácticamente todo muy bien y muy bien dicho. La historia de la revista, os cuento rápidamente las cuatro épocas. Estamos en la cuarta en este momento. La primera es la que resume y la que integra toda la exposición. La segunda tiene un aspecto que no debe pasar inadvertido para la historia reciente de España, y efectivamente es que a partir de 1963
además se van a publicar, gracias a Saray, pero se van a publicar 3 revistas que van a ser claves para la transición española, que son Triunfo, Cuadernos para el Diálogo y Revista de Occidente. Si veis la nómina de colaboradores en las 3 revistas, vais a ver a lo que es el GOTA, es decir, la nómina de participantes, tanto desde el punto de vista cultural, político, económico y diplomático, de la transición. Porque además los que están publicando en ese momento son jóvenes, son bastante jóvenes, tanto en Triunfo como en Cuadernos para el Diálogo, como en Revista de Occidente. Esa segunda época, como os he dicho, la dirige José Ortega Escotorno, que para que el dato no es obvio, es el fundador del País y es el fundador de Alianza Editorial. Es decir, que sigue a la espera de su padre, cuando su padre había trabajado como sacarte y había creado los periódicos. El Sol fue, el País era cuando se funda, el Sol era el País de la época, si queréis, el País es el Sol de esos años, ¿no? O sea que es extraordinaria la labor que además lega a su hijo José Ortega Escotorno, insisto, fundador y primer presidente del País. Después hay una tercera época, en el 75-77, que la sigue dirigiendo José Ortega Escotorno y que tiene prácticamente al equipo del País. La diseña Reinhard Gade, que es el diseñador del País, un gran diseñador, y el subdirector era el subdirector del País, que era Daniel Valcárcel, ¿no? Pasa una crisis económica de la situación, si recordáis, y es el año 1980, es decir, llevamos 43 años seguidos publicando una revista sin interrupción, y la dirige entonces su otra hija, Soledad Ortega, a la que le debemos, entre otras muchas cosas, la Fundación Ortega y Gasset, y a la que le debemos que se pueda visitar hoy la biblioteca de Ortega, que va salvando de los avatares de la guerra en los diferentes lugares donde la familia se va exiliando, y a la que debemos sobre todo en la publicación, el regreso de la revista de Occidente a través de una ayuda que se hace de Gregorio Marañón Fernández. Y esa cuarta época es en la que estamos, ¿no? Hay un aspecto que sí queremos subrayar, Juan Manuel lo ha dicho muy bien, que es la vocación americana. El archivo de la revista de Occidente de esta primera época desaparece iba a decir por razones obvias, pero iba a decir por razones trágicas, ¿no? Porque la revista de Occidente, en esa línea que siempre había estado, sufre asaltos por los dos bandos, con lo cual muestra que somos una revista muy equilibrada. Porque el primer asalto se produce en Madrid en el 36, desaparecen libros, desaparece el archivo, se asalta la Casa del Libro, que por cierto cumple 100 años también como nosotros ahora, porque la redacción de la revista estaba en la Casa del Libro, en la Gran Vía, ¿no? En esa, como bien has contado tú muchas veces, en esa metáfora de modernidad que es la Gran Vía, se instala la revista y se instala después como metáforas como realidades de la modernidad española, ¿no? La Gran Vía, que era el Broadway español, como muy bien ha hecho, hizo un documental Javier Riollo espléndido, ¿no? Bueno, pues ahí está, pero es que desde el segundo expolio vienen con nosotros después, ¿no? Que también, en el 39 también desaparecen cosas, con lo cual perdemos un archivo extraordinario. Las viñetas. Se pierden las viñetas, o sea que... Solo se conservan de los originales, las de Bodes, de la familia, y aquí tenemos algunos. Exacto, o sea que como diría Unamuno, los unos y los otros, los dos con H, se expolian la vida. Y es una lástima porque, como tú acabas de decir, el dato de Federico Valcarroca es muy interesante del libro, porque es que alguien que conocía, porque había hablado con Soledad, y hablé también con Soledad Ortega mucho, pero sobre todo quien me lo contó fue el historiador Ramo Carr, gran amigo de la casa. La mitad, y esto es inimaginable para cualquier revista española de la época y de ahora, la mitad de la tirada de Revista Occidente iba a Iberoamérica. Con lo cual te encuentras cosas, como tú has citado, de que la primera reseña del libro de Borges, Fervor de Buenos Aires, escrita por Ramón Gómez de la Serna, maravillosa, no se publica en Buenos Aires, se publica en Madrid.
Pero ese intercambio que va a romper la maldita guerra, ese intercambio es constante, porque en una gran revista muy parecida a la revista Occidente, que es contemporánea de México, se publica la primera reseña de la destrucción al amor del premio Nobel español Vicente Aguisar. Es decir, que el viaje que va a rasgarse, que va a romperse con la guerra, como se va a romper la revista. Os voy a contar una anécdota poco conocida. Fernando Vela era el secretario de redacción y él tenía de profesión, había sacado las oposiciones de aduanas y entonces le llamaban el aduanero, pero eso se lo llamaba Ortega un poco de coña, vacilándole. Usted es el aduanero, pero no porque tuviera su oposición de aduanas, sino porque Vela era el que decidía qué artículos se publicaban o no se publicaban, es decir, pasaban la aduana. Y además había gente que le escribieron esto que se llama de puentear, que pasa en todas las empresas, en todos los periódicos y en todos los sitios, ¿no? Que hay un listillo que quiere puentear. Pues siempre había algunos listillos que puenteaban y le escribían a Ortega, lógicamente, con buen criterio, se lo pasaba a Vela, mire Vela, a ver qué le parece esto y tal. Y Vela decidía o no decidía. Y entonces le escribían cartas a Vela, muy divertidas, en las que le decían: claro, usted no ha querido publicar artículos, si lo hubiera leído don José seguro que nos lo había publicado. Y esto era constante hasta tal punto de que nosotros, en el 36, cuando se produce el golpe de Estado y Madrid está como está, Vela tiene miedo de que le pueda pasar algo, como le pasaba a Ramón Gómez de la Serna, porque estas gentes no sabían muy bien quién le podía pegar un tiro, si los unos o los otros, ¿no? Y se asusta. Y en un momento dado, cuando le saca al Gregorio Marañón, que le mete en una ambulancia y le lleva a un hospital y de ahí se va a meter en una embajada para salir, pero lo más divertido es que, lo paradójico de la historia, ¿no? Para que veáis lo que es la memoria, ¿no? Lo paradójico de la historia es que en un momento dado le preguntan a Vela: no, usted piensa que alguno puede venir, y dice: no, si de lo que tengo miedo es de que vengan a por mí al que no he publicado, porque era el aduanero en ese sentido. Bueno, son pequeñas historias de la revista, hay muchísimas, lo importante ya se ha dicho. Sí quería subrayar esa dimensión americana. Hay una conversación muy importante cuando Ortega está exiliado en Buenos Aires, gracias a Victorio Campo, que le paga el pasaje. Rompamos algunos estereotipos. Ortega se va a Francia con toda la familia y como estalla la Segunda Guerra Mundial, no hay derechos de autor que se puedan pagar. Imaginaron la situación, los bancos no funcionan y gracias a Victorio Campo, que le paga los pasajes, a él y a la familia se van a Buenos Aires, ¿no? Pero lo que quiero comentar es que estando en Buenos Aires y estando de embajador de México en Buenos Aires, ese gran escritor que a veces en España ya lo descubrimos de una vez, que se llamó Alfonso Reyes, que es extraordinario, pues siendo muy amigos los dos, se habían conocido en Madrid, un día un domingo comiendo Alfonso Reyes y Ortega hace una confesión extraordinaria, ¿no? Que nos ha guiado a nosotros en la Fundación, desde la creación de la Fundación hace más de 40 años, ¿no? Que es nuestra vocación transatlántica y nuestra vocación americana, ¿no? Le dice: mire, Reyes, a mí lo que me gustaría es que me recordaran como Ortega el americano, porque Ortega se da pronto, y Alfonso Reyes también cuenta, del enorme capital que tiene la cultura en español. No ya la cultura española, sino la cultura en español. Y ellos se dan cuenta en esos años, fijaros ahora, ellos se dan cuenta de que en el fondo, y Ortega por eso va lo del americano, se da cuenta, y eso lo tenemos que reconocer en España también, que tampoco iría mal, y los dos hemos sido directores del Instituto Cervantes, pero que hoy el español es una lengua americana, que 9 de cada 10 hablantes del español están al otro lado del Atlántico, y en Estados Unidos. Y si queréis seguir la broma, que solamente el 5% pronunciamos la C. Por lo tanto, hoy el español es una lengua americana. Y estos los tipos, ahí sentados en una confitería de Buenos Aires, en los años 30, finales 30, 40, se dan cuenta de esto. Y Ortega dice Ortega americano. Por eso nuestra vocación es profundamente atlántica y profundamente americana. Y hablar del presente, bueno, el presente, como decía nuestro gran amigo de Radio Futura de aquellos años maravillosos,
que no van a volver porque cada vez hay menos libertad por estas cancelaciones y demás, pues el futuro ya está aquí. Entonces nosotros el presente de la revista es, como muy bien se ha dicho, una absoluta transversalidad. Yo os podría citar, y termino con esto, asuntos de los que vamos tratando, ¿no? La crisis energética del apagón a la esperanza, pensar la ciencia, inteligencia artificial y mujeres y sesgos. Por cierto, os recomiendo esos artículos que se publican en marzo, y perdón, porque descubres cómo la inteligencia artificial está castigando a las mujeres de una manera extraordinaria. Y es interesantísimo. Las migraciones, los servicios secretos en los sistemas democráticos, este último número de febrero, la estética de la retaguardia, el futuro de la confianza, etcétera. Como veáis, vamos a un asunto de poder seguir estando en el siglo XXI a la altura de los tiempos y a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. No sacamos, como decía Joyce cuando estuvo viviendo en Roma, que decía, estos romanos que sacan a pasear todas las tardes al cadáver de su abuela, ¿no? Nosotros no sacamos a pasear el cadáver, sino que lo que sacamos a pasear algo muy vivo, que era hoy está occidente, pero eso sí, haciendo honor de dónde venimos. Ya que vamos últimamente de memorias, pues saquemos las memorias que hay que sacar. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que hemos tenido dos clases magistrales con estas magníficas intervenciones, que desde luego os agradecemos mucho. Y no sé si hay alguna palabra, alguna pregunta. Sí, por favor. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, quería preguntar, se ha hablado de cómo se esquimaron archivos, ¿no? Cosa que sucedió con otras publicaciones, La Esfera, por ejemplo, de Estación Ibérica. Con motivo de esta exposición, ¿se ha rastreado, se ha recuperado alguna de esas cosas importantes que se quedaron por el camino o no ha sido posible? Que no sabemos lo que se quedó por el camino, ¿sabes? Javier, compañero del instituto, no sabemos. ¿Sabes lo que se publicó? Vamos, ¿sabes? Por ejemplo, lo que trajo Manuel de las viñetas. Sí, las viñetas, por ejemplo, claro, son innumerables, 157 números. Pues de esos números solo se conservan las viñetas de una docena o algo así, que son las que eran de Bores. Esas viñetas creo que él las debió recuperar. Vamos, no rastreado, ahora están en la residencia de estudiantes. Esas viñetas, que tres de ellas, tres viñetas de la revista y un boceto de cubierta para un libro del Leofro Venius de leyendas africanas, de Camerón Negro. Esas cuatro imágenes, esas cuatro obras nos ha prestado la revista de estudiantes, que tiene otras cuantas de la misma serie, que son viñetas de la portada de la revista, las tiene en una magnífica exposición que ha hecho Genoveva Tussell, que está ahora mismo en la propia residencia. Y que ahí sacaba el patrimonio, digamos, de viñetas. Por ejemplo, Maruja Mayo fue la que más hizo. Porque Maruja Mayo, no lo he dicho antes, pero hay que subrayar que, bueno, en la exposición está una estampa que fue propiedad de Ortega, que fue de su colección particular. Hay que recordar que Maruja Mayo, en el año 28, es la única mujer u hombre, es decir, el único artista que expone en la propia revista, en los salones de la Gran Vía, que es un paisaje muy de Maruja Mayo, porque Maruja Mayo tiene un lado cinemático de la ciudad, y hay una novela que es La Venus Mecánica de José Díaz Fernández, que fue el defensor de la literatura rehumanizada, que era muy amigo de Vela, pero que no colaboró en la revista porque iba en otra onda. Pues José Díaz Fernández coloca en una novela sobre la Gran Vía, que es La Venus Mecánica, coloca un personaje que es Maruja Mayo. Entonces, pues Maruja Mayo, que está tan ligada, colabora durante un año y pico, a finales de los 20, justo después de la exposición, tiene un montón de viñetas, pero es que luego después, en los años de la República, en el 33 o 34 me parece, empieza a ser ella y ya se queda hasta la Guerra Civil, hasta el año junio del 36, en la última viñeta de ella, y Nora Borges entra en la de julio del 36, que es una colaboración fatídica, así que, claro, probablemente hubiera sido la siguiente, pero no pudo ser porque la revista deja de existir. Entonces, que Maruja Mayo, que no me acuerdo si son 30 o 40 las viñetas que hizo, pero que ninguna esté en ningún sitio, es un misterio. Yo creo que están en algún sitio. Están en algún sitio. Vamos a ver. Mira. Yo cuento una cosa que no he
ejemplo, en la revista Occidente hay un célebre retrato de Max Sau por Genaro La Huerta, que tuvo Max Sau en su casa de Valencia y que fue al final de la guerra su casa fue saqueada. Los libros acabaron en la Universidad de Valencia y él mismo recuperó algunos y luego su hija Elena también recuperó algunos. Y otros ya los dejó porque bueno, ya algunas cosas se recuperaron. Pero ese retrato yo sé de alguien que sabe que lo pilló un funcionario de la época y nadie ha sido capaz de llegar a ese retrato. Ese retrato está en una colección particular y quien lo tenga, pues realmente tendría que saber que tiene algo robado. Es evidente que en el saqueo podían ser tal, pero había alguno que era listo y que pillaban eso y vete a saber dónde están después porque nadie iba a destruir las viñetas, muchísimo menos. Porque además, algunas más siempre hay, pero claro, si entran a la redacción de la revista de Occidente, saben a dónde van. Vamos a ver, esto es evidente, no vas a entrar así a lo bestia, ¿no? Que también, pero en fin, el caso es el mismo caso lo he hablado mucho últimamente con Luis Arroyo, presidente del Ateneo, el saqueo que se produce en el Ateneo, en la Secretaría Biblioteca del Ateneo, a partir del 39, ¿no? Esto es habitual, y eso, la revista perdió eso y era imposible recuperar el archivo y por lo tanto no sabía. Fijaros lo que se ha perdido, ¿no? Pues la relación de Ortega con Eliot, cuando Eliot hace Criterion, la revista que es prácticamente, si veis Criterion, es este formato. Bueno, este es el formato también de la Nouvelle Revue Française. De la Nouvelle Revue Française. Es un poco más grande. Solo es igual. Esa relación epistolar que debían tener es extraordinaria. Extraordinaria, porque claro, imaginaros las cartas, ahora lo hacemos por correo electrónico, pero las cartas, querido Ortega, le enviarías, y es serio, puede ser. Aquí tenemos una muy hermosa que sí se ha conservado, que es de Paul Valéry a Ortega. Y otra cosa que me he mencionado antes, muy bonita, es la fotografía. Bueno, hay dos fotografías que sí son del archivo de Ortega, que son extraordinarias aquí, que exponemos además copias de esas copias, donde la una es la que he mencionado antes de la revista España, ¿no? Toda la redacción de España en el año 15, y la otra es los 5 minutos de silencio en homenaje a Mallarmé, que se hace en el Jardín Botánico, un sitio tan bonito, donde una serie de poetas y de ensayistas capitanados por Reyes, por este mexicano del que hablaba Fernando, van a reunirse en silencio y a pensar en Mallarmé cada uno por su cuenta y luego escriben lo que han pensado y se publica. Sí, es que vamos a visitarla. Termino de explicar ahí, pero que no, era simplemente decir que había tres, y esto es, con esto termino, había tres allí que no fueron. Azorín, porque tenía... Perdón, que digo que... no, pero termino con esto, que es un mero apunte de tres personas que están allí, que no están en esa foto. En esa foto no está el que tomó la foto, que era un cubano, no está Azorín, porque no fue, porque tenía un discurso, Ramón Gómez la Serna no fue porque tenía un entierro, y bueno, ya no me acuerdo quién era el tercero, porque había visto un poquito. Oye, de todas formas me dice a la directora que va a haber conferencias. Sí, bueno, y que sobre todo vamos a visitar ahora con el comisario.